Bien, todo listo. Puede empezar cuando quiera. Vale, gracias. Verano de 1970. Lorin Cosentino ve llegar a su hijo montado en la bicicleta. Desde la puerta podía ver que había algún problema. El chico se acerca a su casa, se baja de la bici y se dirige hacia la puerta. El chico empieza a hablar muy rápido. Lorin no entiende nada de lo que dice. Se nota que está alterado. Ella cree que pudo haber tenido un accidente. La razón por la que el chico está alterado no es por unos arañazos o unos golpes. El hijo le dice a su madre que acaba de ver un ovni, un platillo volante, inmóvil, sobre el barrio. ¿Cuál fue su reacción? Me alegré de que no estuviese herido. No me tomé en serio lo del ovni. Intentó consolar a su hijo. Le dijo que posiblemente hubiese sido un avión o un juego de luces, pero el chico seguía alterado. Me suplicaba, ven a verlo. Como cuando un niño tiene miedo de un monstruo que hay debajo de su cama, Lorin quiso demostrarle a su hijo que no tenía nada que temer. Y entonces levantó la vista. Apareció encima del tejado. ¿El qué? El mejor modo de describirlo es un platillo volante. Justo cuando le asegura a su asustado hijo que no existen los platillos volantes, aparece uno muy visible. No sabe qué decir. Es un ovni brillante y metálico. Parece que no tiene ventanas, puertas, escotillas, ni siquiera costuras. Es un disco perfecto que levita silenciosamente sobre el barrio. La madre y el hijo están allí de pie, con la vista fija en el ovni. No saben qué hacer. Están asombrados, pero lo ven los dos juntos. Es muy real. Estuvieron casi 5 minutos mirándolo. El ovni inmóvil, igual que ellos, como si se hubiese detenido el mundo, pero cuando la madre avanzó un paso, todo cambió. El platillo volante salió disparado hacia arriba y desapareció en el cielo. Según los testigos, no hubo una aceleración, fue algo instantáneo. ¡Zas! Desapareció. Lo primero que quiso saber la madre fue si eran los únicos que lo habían visto. Fue un encuentro muy breve pero impactante. Nadie más había visto el ovni, lo que significaba que la historia de Lorin no ocuparía ningún titular. Era 1970, no había internet. ¿Cómo se confirma este tipo de avistamiento? La madre llamó a la televisión local preguntando si alguien había visto un ovni en la zona. La respuesta fue positiva. Aquel día varias personas relataron avistamientos similares. De noche puso las noticias, pero no hubo mención al platillo volante. Esta historia increíble fue durante décadas el secreto de la familia. Pero en 1990, la madre supo de la existencia de MUFON. Por fin podía comunicar oficialmente su encuentro. Hay testigos que tardan años en revelar sus encuentros, pero de vez en cuando un investigador de MUFON está en el lugar justo en el momento preciso y tropieza con un caso extraordinario que no había salido a la luz. Los archivos de MUFON contienen miles de relatos de ovnis desconocidos para cualquiera que no tuviese acceso a esta caja fuerte. Hay testigos que esperan décadas para revelar sus encuentros con un ovni, y aunque no lo revelen, a veces un investigador tiene la fortuna de tropezar con un caso extraordinario. En 1991, Davina Arriska, investigadora de MUFON, recibió un informe en el que había 2 fotos. En ellas aparecía un ovni con forma de platillo sobre una zona boscosa. Estas fotografías se las envió a MUFON un contacto de las fuerzas aéreas que las recibió años antes de manos de un antiguo vecino. Al vecino se las dio a un amigo que pudo haber sido o no el fotógrafo original.
No son unas fotos de gran calidad, son fotocopias de unas viejas fotos en blanco y negro, pero hay algo intrigante en ellas. Este ovni no está borroso en el cielo. Está delante de la cámara, inmóvil sobre el suelo. Davina quiso autentificar las fotos, pero fue imposible encontrar al fotógrafo original. Tras 4 meses de investigación, Davina Hryska pudo por fin encontrar a la testigo. Al parecer, la fotógrafa, una viuda de 64 años llamada Jane, vivía en Ellsworth. Mientras compartían un café, Jane contó que las fotos del ovni tenían casi 30 años. Otoño de 1962. Elk Creek, Dakota del Sur. Jane acompaña a su marido y a su hijo a cazar conejos. Jane acababa de comprarse una Polaroid y estaba ansiosa por utilizarla. Esa excursión sería una oportunidad para hacer unas buenas fotos. La familia disfrutaba de una tarde sosegada, cuando de repente se oyó un agudo chirrido mecánico en el cielo que rompió la tranquilidad. El chirrido agudo se convirtió en un estruendo que fue progresivamente en aumento. ¿Qué sucedió después? No sé qué hacía aquel ruido, pero sonaba como si se acercase. Hay un gran estruendo. Jane no sabe de dónde procede. Se da la vuelta. Y allí está. Un platillo volante metálico sostenido en el aire, inmóvil, detrás de Jane y su marido. Instintivamente levanta la cámara y empieza a hacer fotos. En cuanto Jane se pone a hacer fotos, el ovni se mueve, pero no desaparece. Permanece en el aire y se mueve en el sentido de las agujas del reloj en torno al grupo. Jane sigue haciendo fotografías mientras el ovni da vueltas. ¿Puede describirlo? Hacía mucho ruido, como una vieja caldera que traquetea. Dejaba una estela de humo oscuro que atravesaba los bosques. Es una visión alarmante. Un extraño y ruidoso platillo volante que echa humo y que da vueltas alrededor como un animal listo para el ataque. Pero la primera reacción de Jane es hacerle una fotografía al objeto. Podría ser algo que le cambiaría la vida. Jane siguió haciendo fotos hasta que de repente el ovni trazó una línea recta y se perdió en el horizonte. Miró a su familia, que había compartido aquella experiencia realmente alucinante, pero reaccionaron de modo distinto ante el encuentro. Su marido dijo que posiblemente fuese una nave militar experimental. A Jane le sorprendió que estuviese tan despreocupado. Para ser justos con el marido de Jane, Elk Creek no está muy lejos de la base aérea de Ellsworth. No es irracional suponer que este ovni fuese hecho por el hombre, pero era mucho más avanzado que cualquier cosa vista hasta el momento. ¿Usted qué pensó? Sentí que habíamos visto algo de otro mundo, pero a mi marido parecía no importarle. Solo quería seguir cazando conejos. Muchas veces los testigos se niegan en redondo a reconocerlo. A partir de ese día, cuando Jane hablaba del encuentro o enseñaba las fotos, su marido se reía de ella. Llegó a darle miedo comentar su experiencia, y durante 30 años se negó a hablar de los ovnis. Es una pena, porque cuando por fin se sinceró con la investigación de MUFON, se vio que había más cosas en la historia. En 1991, Jane reveló un secreto que no había compartido con nadie. En ese momento Jane es mayor y no tiene muy buena salud. Quiere contarlo todo. Le confiesa a la investigadora que después de ese encuentro se despertó varias veces en un estado de parálisis y vio figuras misteriosas de pie junto a ella. En otra ocasión entraron en su casa unas pequeñas esferas brillantes que recorrieron las habitaciones.
Esta mujer vivió durante años estas experiencias desestabilizadoras y creyó que debía sufrir en silencio por temor al ridículo. Se quedaron sin respuesta a preguntas importantes. ¿La eligieron basándose en aquel primer encuentro? ¿O la siguieron porque había visto algo que no debía? Jane no es la única que se muestra reacia a revelar una historia extraordinaria. Los investigadores de MUFON han analizado miles de testimonios de avistamientos de ovnis. Historias que, de lo contrario, habrían permanecido ocultas. Entre ellas, historias de encuentros muy cercanos con ciudadanos normales, cuyas vidas cambiaron para siempre después de esa experiencia. Para MUFON es importante que nos cuenten estos encuentros muy cercanos, porque con frecuencia se produce una interacción entre los seres de la nave y el individuo que es testigo del suceso. Sucede algo, se transforma la realidad, se manipula el espacio y el tiempo. Cosas de este tipo, que están muy lejos de lo que conocemos y que casi siempre provocan un efecto asombroso en los testigos. Estamos grabando. Gracias por contárnoslo. No hay de qué. Verano de 1975. William Riley tiene una pequeña granja en Grinnell, Iowa. Por un extraño olor que llega hasta el porche donde él se encontraba durmiendo. Riley se despierta pensando, ¿qué es ese olor tan extraño? En una granja hay muchos olores, pero este es desconocido. Es un olor embriagador, como si se quemase un producto químico. Cuando se levanta para investigar, empiezan los sonidos. Era un zumbido sordo que recorría toda la granja. Noté que retumbaba el suelo. En ese momento no sabía de qué se trataba, pero tenía miedo de que le pasase algo a la granja. Riley sigue el sonido hasta el granero y descubre con sorpresa su origen. Allí delante, a unos 25 metros de altura, hay una bola gigante de luz naranja. Sus ojos tardan unos segundos en adaptarse y ver que no es solo una bola de luz. La luz procede de una larga nave rectangular que está inmóvil. No tenía ni idea de qué era aquello. Pero al cabo de unos segundos di un paso hacia adelante y el ovni retrocedió. ¿Retrocedió? Sí, retrocedió la misma distancia que había avanzado yo. Después retrocedí y el objeto volvió a su posición original. Esto es muy interesante, porque parece una interacción directa entre un humano y un ovni. Tenemos en el archivo muchos informes en los que el testigo resulta quemado, enfermo o lesionado por acercarse demasiado a un ovni. Es posible que este baile se deba a que el ovni trataba de proteger al testigo. Riley siguió intentando interaccionar con el ovni hasta que la nave hizo un movimiento inesperado. El ovni dejó de bailar y de repente lanzó docenas de proyectiles brillantes en todas direcciones. No sabía qué estaba pasando. ¿Me estaban atacando? ¿El ovni quería freírnos a mí y a mi granja? Se temía lo peor, pero después vi que los proyectiles se quedaban suspendidos en el aire. Era como una sesión de fuegos artificiales. Las esferas luminosas fueron acercándose lentamente al suelo, pero se desvanecieron por completo antes de tocarlo. Esa sesión de fuego se detuvo tan repentinamente como había empezado. El ovni se quedó totalmente a oscuras. Se oyó una fuerte sacudida, como si hubiesen movido un interruptor gigante. Después salió disparado hacia el cielo y desapareció. No volví a verlo. William Riley
no supo qué hacer con esta historia hasta pasados muchos años, cuando supo de la existencia de MUFON. He aquí un hombre que tuvo una experiencia alucinante solo, en plena noche. Este caso no salió en las portadas de los periódicos, a pesar de ser un encuentro fascinante. Con este encuentro en los archivos de MUFON, algún día este suceso aparentemente casual será una pieza importante en un rompecabezas más grande. En Hangar 1 hay archivados miles de encuentros muy cercanos. Sucesos que han llegado a MUFON de boca de testigos que inicialmente se mostraron remisos. A veces el testigo llevará su encuentro con un ovni en secreto hasta muchos años más tarde. Incluso dudará de los detalles de lo ocurrido. Pero en ocasiones, uno de estos testigos tendrá la fortuna de que se confirme su avistamiento tras varias décadas de incertidumbre. Agosto de 1977. Simon Quinn, alumno de instituto, disfruta de una noche de verano en el exterior de la casa de su familia en Long Island. Simon está en el jardín con su hermano, su hermana, un primo y la novia de su hermano. Simon se distrae con algo raro que ve en el cielo. A lo lejos, aparecen tres luces. Son tres luces separadas, pero parece que vuelan en formación, dibujando una figura triangular en el cielo. Los chicos dejaron los juegos y se pusieron a mirar las luces. ¿Qué eran? Volaban demasiado bajo para ser aviones. Además, seguían una trayectoria muy extraña. Las tres luces mantenían permanentemente la misma distancia entre ellas. De repente, dos de las luces se desvanecen en la oscuridad. La luz se acercó mucho más. Veían que se aproximaba aquel objeto, estaban hipnotizados, y antes de que se dieran cuenta, el ovni había pasado sobre ellos. En ese momento me dije, Dios mío, es un platillo volante. Simon describe la nave como un disco sin ventanas. El ovni se paró y se mantuvo en el aire sobre el jardín del vecino. El grupo estaba aterrorizado por lo que pudiese pasar. De repente el ovni proyectó un cono de luz intensa sobre el jardín del vecino. Era tan brillante que la hierba parecía de color blanco. Recuerdo que pensé, esta cosa nos llevará. Se quedaron petrificados. Los chicos pensaron que los abducirían. Pero de repente se apagó la luz cegadora. ¿Qué sucedió después? El ovni empezó a hacer un zumbido, como... Después desapareció en el horizonte. En cuestión de segundos. Cuando desapareció el ovni, volvió el hermano de Simon con las gafas. Pero se lo perdió todo. Los chicos se sacudieron el miedo y empezaron a gritar, ¿qué ha pasado? Se metieron en casa para contarles a sus padres aquello tan extraordinario que había ocurrido fuera, pero nadie se lo creyó. Los adultos se rieron de su historia. No volvimos a hablar del asunto. Ser testigo de un suceso como ese, y que al día siguiente no puedas comentar nada porque se burlan de ti, es al menos descorazonador. Porque las personas muy inteligentes que tienes alrededor no están dispuestas a admitir que pueda haber otra cosa más allá de la verdad que nos han contado siempre. Varias décadas después, Simon estaba hablando con su hermana y sacó el tema del ovni. Resultó que ella también había guardado el secreto. Le contó todo lo que había pasado a Simon y coincidía con los recuerdos de él.
Después de una vida de silencio, hasta el punto de que llegó a dudar de sus recuerdos, Simon recibió una confirmación. Sucedió realmente, no estoy loco. Simon recurrió a otro testigo, la exnovia de su hermano. El hermano de Simon llevaba muchos años sin hablar con ella. Se había casado y tenía familia, pero la localizaron y le preguntaron por aquella noche de 1977. Fue como si recordase un fantasma. Aquello la había alterado mucho, pero solo recordaba partes de la historia. Las luces que se aproximaron y la intensa luz brillante. Por alguna razón los demás recuerdos eran muy vagos. Como si hubiese agujeros en su memoria. ¿Los bloqueó o, como afirman muchos testigos, estos encuentros cercanos son capaces de borrarse a sí mismos? Se trata de un fenómeno interesante. Diversos testigos con distintos grados de recuerdos de un suceso. ¿Es simplemente obra de la memoria selectiva? Los archivos de MUFON contienen miles de encuentros cercanos entre ciudadanos normales y ovnis extraordinarios. Estos relatos alucinantes jamás contados tienen la capacidad de arrojar luz sobre el misterio de los ovnis. Entre ellos, un avistamiento que es anterior al principal misterio de la ufología en la historia de los Estados Unidos. 2 años antes de que el incidente de Roswell llevase a los ovnis a las portadas, 2 chicos experimentaron algo tan increíble como aquello, si no más. La diferencia es que su historia solo existe en un archivo de MUFON. Pero si pones juntos todos estos casos, aparece un patrón de encuentros increíbles que suceden con mucha más frecuencia de la que imaginamos. St. James, Missouri, 1945. Andy y Patrick Calhoun, 2 hermanos adolescentes, disfrutan de una mañana de domingo en la granja familiar. Los 2 chicos están sentados en la cocina, leyendo los cómics dominicales cuando de repente el mayor ve algo a través de la ventana. El hermano mayor sale disparado de la casa. El pequeño lo sigue y lo encuentra de pie delante del garaje mirando hacia el tejado. Encima del garaje de la casa familiar hay un pequeño platillo volante. El objeto oscilaba en el aire como si fuese muy ligero. Por si no fuese suficiente ver un ovni, los hermanos pueden ver el interior de la cúpula del ovni, y dentro hay un piloto. No es como sería de esperar. Había un hombre dentro, totalmente ajeno a ellos, pero el piloto del ovni no tenía aspecto de alienígena. Era un hombre de aspecto humano, pelo rubio y corto, vestido con un mono entero, sin distintivos ni insignias. ¿Qué era lo que veían? Una serie de ciencia ficción que se hace realidad en su granja. El platillo empezó a hacer mucho ruido, y el piloto estaba ocupado en la zona de los paneles de control como si estuviese haciendo alguna reparación. Los 2 hermanos están absortos observando el ovni. Estamos en 1945 y tienen delante una especie de sistema de propulsión antigravitacional. No hay propulsores ni motores, nada. Pero el platillo está equipado con una tecnología que lo mantiene suspendido en el aire. El piloto se da cuenta de que tiene público. ¿Qué hizo el piloto? En cuanto me vio, reaccionó como si no debiesen verlo. El piloto bajó la vista y vio a los 2 chicos con los ojos clavados en él. Se asustó. Dejó lo que estaba haciendo, cogió los controles y el ovni se largó. Desapareció en un instante. Patrick y Andy no volvieron a ver el ovni, ni nada semejante. Siguen sin saber exactamente qué vieron en la granja aquel día o qué significaba. Me parece que era de fabricación americana.
El piloto tenía pinta de americano. El piloto parecía muy humano, pero en aquella época no existía una tecnología igual. Puede argumentarse que era una nave fabricada con ingeniería inversa. Pero si Roswell marcó el inicio de la ingeniería inversa de los ovnis, ¿cómo se explica el vuelo de esta nave 2 años antes de lo de Roswell? ¿Cómo podían disponer de esa tecnología antes de Roswell y cuánto se tardaría en fabricar una versión propia? He aquí la gran pregunta. No lo imagino posible en el 45 ni varios años después. El auténtico problema es seguirle la pista. Tenemos un ovni con una tecnología muy avanzada que no corresponde ni a esta época ni a este lugar. ¿Es posible que el piloto del ovni fuese un viajero en el tiempo? Una hipótesis es que estos seres somos nosotros en el futuro y hemos vuelto atrás. Resulta difícil de creer, pero si hablamos de ufología, es posible cualquier cosa. No sé si en 1945 los chicos pensaron en viajes en el tiempo o en alienígenas. Al final no supieron qué decir, así que no dijeron nada. Se guardaron para sí la experiencia hasta la edad adulta, cuando uno se convirtió en ingeniero aeroespacial y el otro en alcalde de una gran ciudad de Missouri. Es frecuente encontrarse con estas historias increíbles, y en muchas de ellas parece surgir un patrón: la reticencia a hacer público lo sucedido. Los testigos sienten temor o sus propias historias les resultan demasiado difíciles de creer. Los archivos de MUFON en Hangar 1 nos cuentan una historia secreta de encuentros muy cercanos. Sin estos extraordinarios relatos, no tendríamos noticia de algunas de las interacciones más fascinantes entre ciudadanos normales y visitantes de otros mundos. Cuando te pones a examinar estos archivos menos conocidos de MUFON, descubres avistamientos de ovnis alucinantes por parte de testigos de gran credibilidad. Recientemente acudió a nosotros un hombre con una historia que representa un relato fantástico y creíble de lo que debería suceder dentro de un ovni. Estamos grabando. Necesito contar mi historia porque quizá algún día alguien dé un paso al frente y cuente lo que vio. Fort Worth, Texas. Un vigilante de una empresa de transportes regresa a su casa después del trabajo. Fue en julio de 2007 y me fijé en una luz entre naranja y dorada que venía del norte. Era como una hermosa luna llena. Pero se da cuenta de algo. Si yo voy hacia el norte, eso no puede ser la luna. Mientras Ken trataba de adivinar qué era aquello, de repente esta luna empezó a moverse en el cielo. Era una esfera brillante, entre naranja y amarilla, que pasaba por encima de la carretera y se acercaba. Pude ver bien lo que era. Sobre la carretera, observó un enorme platillo volante. Pensé que no podía ser lo que yo creía que era. En aquel momento creí que era una broma, que no podía ser real. Como no había tráfico, me paré y observé aquel objeto. El ovni se puso a dar vueltas hasta colocarse junto a la carretera, al lado del vehículo de Ken. El vehículo y el ovni recorren prácticamente juntos la carretera y puede fijarse en aquella nave extraña. Describe su forma como dos ensaladeras unidas por un anillo de luces. Ken trató de captar todos los detalles del ovni, pero parecía que el ovni pretendía hacer lo mismo con él, ya que de repente proyectó un rayo de luz azul hacia su vehículo. Pero no era el rayo de una linterna o de un láser, era una luz muy extraña. Era casi como una espada luminosa de la que salía la luz lentamente y se detenía a cierta distancia. No sé cómo lo harían. El rayo azul se extiende por la carretera y alcanza directamente a su vehículo.
El rayo no ilumina simplemente la ventanilla de Ken. Forma un ancho túnel de luz que penetra en el cuerpo del vehículo. No es un rayo abrasador que agujerea la chapa. El rayo se proyecta de forma ininterrumpida, como si no hubiese nada en su camino. No sabía qué pensar. No notaba calor. No oía ningún ruido. No había vibraciones, ni tintineos. No había nada. No dañó ni paró el motor del vehículo, no cambió nada. Ni siquiera hubo interferencias en la radio. Estaba allí simplemente. Hizo lo que hizo y desapareció. Contó que aquella luz los atravesaba como si los estuviese escaneando. Más tarde lanzaría la hipótesis de que estaría valorando su nivel de amenaza. Una vez hecho el escaneado, el rayo azul se retrajo al interior del ovni. Lo que pasó a continuación es extraordinario. Mientras Ken se movía a la par que el platillo volante, vio movimiento en el lateral de la nave. Miré hacia un lado. Vi una ventana. O una puerta. Un gran rectángulo que se abría en la nave. Ken pretendía entender aquella extraña nave, y de repente le permitieron echar un vistazo dentro del corazón del misterio. Lo que vio lo dejó sin palabras. Había 5 seres en la nave. 2 muy altos y 3 pequeños. Los conocemos como los Grey. Los otros eran el doble de altos. Tenían la cabeza muy delgada, los ojos con forma de almendra. Vi algo que me tranquilizó, que todos estaban cogidos de las manos. Lo único que me pasó por la cabeza fue que se preocupaban unos de otros, así que no podían ser peligrosos. Fue el momento más maravilloso de mi vida. Imagínenselo. Conducen de vuelta a casa y de repente se encuentran cruzando la mirada con un grupo de extraterrestres. ¿Cómo se cuenta algo semejante? ¿Quién va a creerlo? En este tipo de casos es particularmente importante la credibilidad del testigo. Accedió a ser objeto de una investigación. Es un veterano militar con 16 años de servicio destacado, sin antecedentes. Y no pretende llamar la atención con este encuentro. Muchos de estos testigos, como Ken, los hermanos que vieron al piloto del ovni en 1945, los adolescentes en el silo de misiles, Jane, la fotógrafa del ovni en el bosque, no tienen nada que ganar saliendo a la luz, salvo la esperanza de que su experiencia pueda ayudar a aclarar el misterio de los ovnis. Cuando dan un paso al frente, estas personas buscan corroboración, que se reconozca que lo que dijeron era cierto. Queremos que nos acepten como personas responsables y serias, no como gente que imagina cosas. Hay miles de avistamientos similares sin investigar en los archivos de Hangar 1. Relatos increíbles de ciudadanos normales que pretenden saber si es real lo que experimentaron. Que no estuviese herido. No me tomé en serio lo del ovni. Intentó consolar a su hijo. Le dijo que posiblemente hubiese sido un avión o un juego de luces, pero el chico seguía alterado. Me suplicaba, ven a verlo. Como cuando un niño tiene miedo de un monstruo que hay debajo de su cama, Lorin quiso demostrarle a su hijo que no tenía nada que temer. Y entonces levantó la vista. Apareció encima del tejado. ¿El qué? El mejor modo de describirlo es un platillo volante. Justo cuando le asegura a su asustado hijo que no existen los platillos volantes, aparece uno muy visible. No sabe qué decir. Es un ovni brillante y metálico.
Parece que no tiene ventanas, puertas, escotillas, ni siquiera costuras. Es un disco perfecto que levita sin... Bien, todo listo. Puede empezar cuando quiera. Vale, gracias. Verano de 1970. Lorin Cosentino ve llegar a su hijo montado en la bicicleta. Desde la puerta podía ver que había algún problema. El chico se acerca a su casa, se baja de la bici y se dirige hacia la puerta. El chico empieza a hablar muy rápido. Lorin no entiende nada de lo que dice. Se nota que está alterado. Ella cree que pudo haber tenido un accidente. La razón por la que el chico está alterado no es por unos arañazos o unos golpes. El hijo le dice a su madre que acaba de ver un ovni, un platillo volante, inmóvil, sobre el barrio. ¿Cuál fue su reacción? Me alegré de... Titular. Era 1970, no había internet. ¿Cómo se confirma este tipo de avistamiento? La madre llamó a la televisión local preguntando si alguien había visto un ovni en la zona. La respuesta fue positiva. Aquel día varias personas relataron avistamientos similares. De noche puso las noticias, pero no hubo mención al platillo volante. Esta historia increíble fue durante décadas el secreto de la familia. Pero en 1990, la madre supo de la existencia de MUFON. Por fin podía comunicar oficialmente su encuentro. Hay testigos que tardan años en revelar sus encuentros, pero de vez en cuando un investigador de MUFON está en el lugar justo en el momento preciso y tropieza con un caso extraordinario que no había salido a la luz. Silenciosamente sobre el barrio. La madre y el hijo están allí de pie, con la vista fija en el ovni. No saben qué hacer. Están asombrados, pero lo ven los dos juntos. Es muy real. Estuvieron casi 5 minutos mirándolo. El ovni inmóvil, igual que ellos, como si se hubiese detenido el mundo, pero cuando la madre avanzó un paso, todo cambió. El platillo volante salió disparado hacia arriba y desapareció en el cielo. Según los testigos, no hubo una aceleración, fue algo instantáneo. ¡Zas! Desapareció. Lo primero que quiso saber la madre fue si eran los únicos que lo habían visto. Fue un encuentro muy breve pero impactante. Nadie más había visto el ovni, lo que significaba que la historia de Lorin no ocuparía ningún... Los archivos de MUFON contienen miles de relatos de ovnis desconocidos para cualquiera que no tuviese acceso a esta caja fuerte. Hay testigos que esperan décadas para revelar sus encuentros con un ovni, y aunque no lo revelen, a veces un investigador tiene la fortuna de tropezar con un caso extraordinario. En 1991, Davina Arriska, investigadora de MUFON, recibió un informe en el que había 2 fotos. En ellas aparecía un ovni con forma de platillo sobre una zona boscosa. Estas fotografías se las envió a MUFON un contacto de las fuerzas aéreas que las recibió años antes de manos de un antiguo vecino. Al vecino se las dio a un amigo que pudo haber sido o no el fotógrafo original. No son unas fotos de gran calidad, son fotocopias de unas viejas fotos en blanco y negro. Pero